Jestem w kontakcie, próbuję doradzać, ale nie bardzo mnie słuchają. Realmente he estado en contacto con la oposición en Cuba continuamente. He tratado de aconsejarlos, pero de alguna forma no me escuchan. Yo creo que Cuba tiene que adoptar una manera distinta de luchar. Creo que Cuba tiene que luchar ofreciendo soluciones positivas. Otra cosa que yo creo que es importante, que se debería hacer mejor y que sí de alguna manera hay que entender y que tiene que entender la sociedad civil o la oposición dentro de Cuba, es que el cambio no va a venir del gobierno. La idea de creer de que se puede convencer al régimen para que cambie no ha sucedido en ningún lugar del mundo y Cuba no va a ser la excepción. Las dictaduras no cambian, se acomodan. Los que hacen cambiar a las dictaduras son la población organizada, el concepto de poder en número. Cómo tenemos cada vez más personas dentro de la oposición, cómo estas personas pueden demostrar y pueden forzar al gobierno entonces a ir a una negociación y un cambio, pero por la presión popular. Hay que trascender las historias personales. Es decir, muchos activistas ven la oposición como un ejercicio de su persona, que es válido, un enfrentamiento de su persona contra el régimen. Pero el ejercicio de la oposición es lograr un enfrentamiento de la población con el régimen. La lucha estratégica no violenta no es pacifismo, es una forma de confrontación. Una forma de confrontación no violenta, una forma de confrontación que no busca eliminar físicamente a nadie, pero sí busca eliminar las bases de apoyo de un sistema. El mismo modo que trabajó Opor, por ejemplo, con una mentalidad estratégica de designar grupos de personas que van a los lugares y que ganan adeptos y que crean estructuras pequeñas que van creciendo. Tiene que tomar en cuenta el principio de la unidad. Tiene que, de alguna manera, construir sobre potenciales asociaciones con varios grupos. No se trata solamente de disidentes específicos o de partidos políticos o de organizaciones no gubernamentales o de la diáspora. En el caso de Cuba, como en muchos de los casos árabes alrededor del mundo, se trata de cómo usted construye incluyendo a todos estos grupos y logra la unidad de propósito, la unidad de organización y la unidad de visión. Wy macie czas kompletnego przygotowania. Ahora es el momento para prepararse, para estar listos hasta el punto de que individuos específicos deben ser asignados a puestos específicos, de hablar con el pueblo y preguntarles si están dispuestos a participar en el desarrollo del país. Porque creo que en 2 años habrá elecciones democráticas. Hay que estar preparados en caso de que eso suceda, porque si no hay preparación específica, lo que habrá después de la caída del régimen de los Castro será un caos. Desde las posiciones más altas hasta las más bajas, ya debiera de existir un diagrama con personas específicas y con la condición de que todos los cubanos lo aceptan y están de acuerdo con las personas escogidas. Eso será clave durante el periodo de transición. La lógica de la economía cubana, de respetar la ley cubana, es desde la cual la sociedad civil cubana está tratando de transformar, para que el cambio sea propositivo, pacífico, verdadero y en última instancia para que entrañe una liberación. Si usted observa que conecta a los árabes, Tunisia, Egipto y luego todo el verano mediterráneo hasta llegar a Wall Street, eran asuntos de cómo satisfacer las necesidades básicas. Las movilizaciones masivas en 2011 fueron básicamente sobre 2 temas: la economía o cómo satisfacer las necesidades básicas y la dignidad. De manera que cuando usted edifica sobre estas bases es muy distinto que edificar sobre bases estrictamente políticas, ya que alcanza una audiencia completamente diferente. No estamos hablando de pequeños grupos de disidentes aislados, ni de grupos de estudiantes en el Medio Oriente que, aunque geniales, están limitados en número, ni de los hipsters que ahora organizan demostraciones en Rusia. Si usted quiere triunfar en la lucha no violenta, necesita un alto número de participantes. ¿Cómo se alcanzan estos números? La manera de alcanzar una alta participación es hablar de cómo satisfacer las necesidades básicas. La recomendación para situaciones como la de Cuba sería determinar lo que la gente común necesita y tratar de ofrecerles una visión para el futuro de Cuba, de una sociedad que goza de una economía muy próspera. Quizás entonces el pueblo responderá.
Y yo creo que ese es el cambio fundamental en la sociedad cubana, que la gente deje de verse como víctima del gobierno y que se conviertan en protagonistas para confrontar la represión, en vez de utilizar la represión como una manera de generar lástima y pedir ayuda al exterior. No, la represión tú lo utilizas para denunciar que el gobierno es malo, es criminal y que por ese motivo hay que cambiar al gobierno. Y una de las características de todos estos movimientos, vemos a Otpor en Serbia, no había un exilio que estuviera manteniendo a Otpor, por lo tanto tuvo que buscar sus propios recursos de Serbia, pero no esperar del exterior. Primero, la ópera era un movimiento basado en la mentalidad serbia. A nosotros nos gusta el humor. Somos como una nación de adolescentes. Amamos hacer cosas a pesar de todo. Al ser provocados por el régimen, comprendimos que necesitábamos una estrategia a largo plazo para formular una clara visión del futuro. La manera de lograr esto iba a ser mediante pequeños actos de resistencia. Comenzamos con graffiti y luego el teatro callejero. Eran acciones muy pequeñas, pero resonaron en la población y eran chéveres. Provocaban al régimen. Al principio el régimen las ignoró y luego comenzó con los arrestos. Que hubiera detenciones fue una buena señal para nosotros. Quería decir que estábamos logrando ser efectivos. Y entonces el pueblo comenzó a observar estos pequeños actos de resistencia y a decir, estos tipos son chéveres, esto es exactamente lo que yo haría si solo me atrevería. Entonces, para conectar con la población, y hay que tener en cuenta que el objetivo fundamental de cualquier movimiento no violento es conectar con la población para generar poder en número, cientos, miles de personas que te sigan. Para conectar con la población tienes que ser como ellos. Es decir, la gente que está en la onda, como se decía en mi tiempo. Para comenzar la oposición, este es su primer paso. Usted quiere crear un movimiento genial, chévere, que comienza con un número muy reducido de personas. Usted lleva a cabo acciones de bajo riesgo, con las que puede salirse con la suya y al mismo tiempo aumentar el entusiasmo paso a paso. Lo próximo que sucede es que el pueblo lo mira con un poquito de más respeto. Necesitamos articular, necesitamos saber trabajar en equipo, necesitamos saber trabajar y consensuar. En el momento que logremos eso, las cosas comenzarán a fluir, las cosas comenzarán a ser mucho más dinámicas y movidas. Tal vez un primer gesto es decir, sí, yo quiero participar de la vida política en Cuba, quiero protagonizarla como servidor público. Eso quiere decir, llegas y te vas. Eso quiere decir que no puedes ser reelecto democráticamente 14 veces, como fue el presidente Chávez. Un demócrata no es reelecto 14 veces democráticamente, es electo una vez. Y en algunas constituciones hay un chance de que tu servicio se prolongue un término más. Te tienes que ir. Para que Cuba cambie con calado profundo, se necesita que los cubanos puedan ejercer nuevamente todos sus derechos. Esos derechos que están reconocidos y garantizados en las sociedades modernas, esos derechos que de alguna forma son el corazón de las sociedades, ¿no? Sin la libertad el ser humano no funciona a medias. Y en el caso de Cuba, evidentemente, el ser humano está dentro de una camisa de fuerza y eso trae nefastas consecuencias. Una muestra de eso es todo el escenario económico, social que tenemos dentro de la nación cubana. Y en ese sentido, ahí no hay por qué dudar de que este es el camino que nos puede ir empujando para generar un cambio más profundo, ¿no? Todos los cubanos debieran visualizar cómo sería Cuba bajo un gobierno diferente. Poder conseguir más trabajos, ganar mucho más dinero y poder tener sus propios negocios privados en un país con un régimen transformado. Debiera ser una visión específica y detallada. Yo creo que usted tiene que lograr que la comunidad perciba la visión, demostrarles lo que Cuba va a hacer después de la transición. Tendrán nueva construcción, hoteles, nuevos colegios, un proyecto muy detallado para la construcción de Cuba y organizarse para la reconstrucción de Cuba y un sistema económico político nuevo.
Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.